Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a En Corto, el espacio abierto para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Nos puede escribir sus mensajes, comentarios y sugerencias por WhatsApp al 686-2106-299, al igual que al correo electrónico y Twitter que también estarán apareciendo en pantalla. Hoy tenemos un gran invitado, Francisco Martín Moreno. Y déjenme platicarles un poquito quién es. Es escritor, como ya lo saben, novelista, articulista y conferencista mexicano. Su labor como escritor se centra en la novela y la ficción histórica. Nació en la Ciudad de México, es uno de los autores más leídos en México, ha publicado una treintena de libros, la mayor parte novelas históricas y más de 4,000 columnas en periódicos y revistas, tanto a nivel nacional como internacional. Ha colaborado para periódicos como Novedades, Excelsior, El País y revistas como Milenio Semanal, Cambio, entre otros. Es un gran investigador y sus novelas abordan temas políticos, sociales y religiosos, mezclando en sus libros episodios de ficción. Desde la aparición de México Negro en 1996, no ha dejado de sorprender al mundo con sus relatos y análisis en torno al México de ayer, al México de hoy y al México de mañana. Le ha sido otorgado el Laurel de Oro a la excelencia literaria por su libro Las cicatrices del viento en España, y el México ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 5 ocasiones. Es una persona culta, muy preparada, que se caracteriza por escribir siempre con toda libertad, sin compromisos con ningún protagonista de la vida política nacional, y es conocido por ser una persona crítica, sin pertenecer a ningún sector, grupo o partido político. Muchos de sus libros han sido de los más vendidos, por mencionar algunos: México Negro, Las grandes traiciones de México, México mutilado, México ante Dios, Arrebatos carnales, 100 mitos de la historia de México, México engañado, México esclavizado, y sus últimas 2 publicaciones son Ladrón de Esperanzas y El naufragio de México. Francisco Martín Moreno, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Corto. Encantado, muchas gracias, Jorge, te agradezco mucho la invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Para toda la gente que nos está viendo en el canal 66, en Mexicali, en Tijuana, en Rosarito, el sur de Estados Unidos y el sur de California. Platícanos en corto, ¿cómo es que Francisco Martín Moreno empieza a escribir? Bueno, mira, yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda, aquí obviamente en la capital de la República, y bueno, pues aprendí muchísimo, soy abogado, me recibí como abogado y me especialicé en impuestos. Y bueno, llegó un momento en que me di cuenta que eso no era lo mío, me di cuenta que la sangre se me estaba convirtiendo en veneno. Yo desde los 7 años era mentiroso profesional, ¿no? Y contaba muchas historias, muchas anécdotas, inclusive mi propia madre cuando yo tenía 8 o 9 años y ella iba a mi cama para ayudarme a dormir, me pedía que yo le contara historias a mi mamá, lo que se me ocurriera, y claro, le conté muchas historias, pero siempre quise escribir, pero me traicioné yo mismo, que es una de las peores traiciones que se pueden cometer en la vida, pues por una razón, porque fracasé en la escuela y digo, pero no porque hubiera sido flojo, la flojera nunca fue lo mío hasta estos días, ¿no? Sino porque realmente me distraía muy fácil. Si la maestra llegaba a darnos clases de inglés y se sentaba encima del escritorio, yo tendría 12 años, estaba yo en quinto o sexto de primaria, se sentaba encima del escritorio, cruzaba la pierna y además fumaba y echaba volutas de humo en el salón, pues yo me erotizaba con ella.
y por supuesto que no aprendía nada, me distraía muy fácil. Y esta catástrofe educativa me llegó pues a ser excluido pues de mucho, a ser víctima de muchos repudios. Y entonces pues estudié leyes sin querer estudiar leyes, yo quería estudiar filosofía y letras, y finalmente estudié leyes y me recibí. Pero bueno, siempre quise escribir hasta que dije un día, esto se acabó, voy a vivir una vez y no tengo por qué darle gusto a nadie. Y voy a atropellar a quien sea y me tiene sin cuidado a quien le guste o no le guste. Y entonces fue cuando decidí tirar todo por la borda y dedicarme a escribir. Y si no hubiera tomado esa decisión, Jorge, sin duda alguna, me hubiera enfermado de 1000 cosas y ya no estaríamos hablando tú y yo en este momento al aire. Fíjate qué bonito lo que comentas y cómo es tan fácil y a la vez tan difícil, Francisco, serle fiel a los ideales, finalmente escuchar tu voz interior, escuchar tu corazón e ir por ello, pero lo bueno es que tú ahora sí que recapacitaste a tiempo. Sí, porque fíjate que hay libros que te cambian la vida, uno de Henry Miller, en donde es una biografía que le hacen a Anaïs Nin, y al final, en los últimos 5 renglones, le dice a Anaïs, ¿y tú qué consejo le darías a la juventud? Y le contesta a Henry Miller, yo a la juventud le diría, escucha tus voces internas y respétalas antes de que te conviertas en un don nadie con éxito. Entonces yo iba derecho, si tú quieres, déjame ser muy pedante y arrogante y presumido contigo. Por favor, derecho, es tu programa. Iba derecho a ser secretario de Hacienda, pero bueno, pues hubiera sido un don nadie con éxito. Hace poco, y un fracasado, porque hubiera hecho exactamente lo que yo no quería, con tal de buscar el aplauso de la gente, y el aplauso de la gente, pues para el ego es muy nutritivo, ¿no? Pero lo que hubiera pasado es que me hubiera amargado, como te decía, la sangre se me hubiera convertido en veneno. Una vez en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues habían como 1000 personas en el auditorio, y una muchacha, por cierto, muy guapa, me preguntó que cuál había sido mi máxima satisfacción como escritor, después de haber escrito, como tú decías, pues 30 libros. Y entonces yo le iba a contestar cualquier cosa para salir del apuro, y dije, no, pues esta mujer se merece una respuesta pues a la altura de su valentía, porque pues levantarse delante de 1000 personas no era fácil. Y entonces Claro. le dije, mira, te voy a decir, yo creo que lo mejor de mi vida ha sido que ya he podido vivir algo así como, pues como 250 vidas, porque yo ya fui como 8 veces presidente de México, he sido 5 veces jefe de la Casa Blanca, he sido papa en varias ocasiones, he sido también cura, he sido gavillero, he sido sacerdote también, claro, he sido prostituta, he sido, ¿qué más? He sido Kaiser de Alemania, he sido ladrón, he sido asesino. Entonces he vivido ya pues 200 y pico de vidas que no las hubiera podido vivir si hubiera seguido en el sector público. ¿Y qué vida te ha gustado más de todas esas 250 vidas que nos comentas, Francisco? ¿Qué vida es la que más te ha gustado? Caray, qué buena pregunta. Pues de todas las, pues, no sé, es que cada una tiene su atractivo, pero yo creo que la que más saboreé fue la vida de Benito Juárez, porque viene de la nada y y logra ser el mejor presidente de la historia de este país. Entonces, ese coraje, ese aplomo, cuando él tiene 12 años que llega a la ciudad de Oaxaca de Guelatao, pues ni siquiera sabía hablar, ya no digas escribir el castellano. O sea, hay que ver lo que era Benito Juárez cuando tenía 12 años y ve desde dónde se remonta para haber sido el figurón que fue en la historia de México, ¿no? Entonces, sí, claro, yo te diría que Benito Juárez es el personaje que a mí más me ha emocionado y cautivado. Yo quisiera ser Benito Juárez o nada. Gracias por compartir en corto, Francisco. ¿Y qué es a tu juicio lo que te convirtió en uno de los escritores más leídos, no solamente de México, sino a nivel internacional? Bueno, yo te diría que afortunadamente tengo un buen número de seguidores, pero creo que lo que más me ayudó fue la autenticidad, Jorge. Yo no,
yo no me cuidé de nada ni de nadie. Yo dije, si voy a ser escritor para decir lo que otra gente está esperando que yo diga, y yo voy a escribir para satisfacer al público, pues entonces voy a fracasar. Una vez me preguntó Jacobo Zabludowski en un programa qué hacía yo para mantenerme en el gusto del público. Y le dije, nada, Jacobo, porque si yo me dedicara a darle gusto al público, en ese momento ya no me doy gusto a mí. Y si yo no me doy gusto a mí, me estoy traicionando. Y si me voy a traicionar y no voy a decir lo que yo quiero, ¿para qué quiero ser escritor? Pues mejor me dedico a otra cosa y asunto que se acabó, ¿no? Pero entonces sí, lo que más placer me ha producido es escribir lo que me salga del alma. Y sobre todo dentro del contexto de la novela histórica, porque cuando te pones a estudiar la historia y ves la cantidad de embustes que tiene, dices, bueno, pues aquí tengo yo un material maravilloso para escribir, para contar, para explicar todo lo que sea, pero desde mi punto de vista. Voy a decir lo que yo quiero, como yo quiero y en las condiciones que yo quiero. Y entonces fue la libertad total. Y esta libertad total va aparejada de dos cosas, porque la primera, que es bien importante, es el conocimiento. Porque si tú quieres escribir una novela histórica, pues tienes que ponerte a estudiar, porque si no estudias, pues vas a fracasar. Esto es un ingrediente muy importante, que es la información. Entonces tienes que tener algo que decir y además saberlo decir. Pero además de tener algo que decir y saberlo decir, necesitas tener pasión a la hora de contarlo. Entonces, yo te podría poner un ejemplo. Suponte tú que en 1917 están desayunando en el castillo de Chapultepec Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Hablemos de 1927, cuando se quería reelegir ya el presidente Álvaro Obregón. Y en ese momento dice algo muy ingenioso Plutarco Elías Calles, y dices, y en ese momento era tan jocosa la conversación que Álvaro Obregón se puso a aplaudir, verdaderamente feliz de la ocurrencia del presidente Plutarco Elías Calles. Pues claro que no podía aplaudir el presidente Álvaro Obregón por una sencilla razón, porque le faltaba un brazo. Entonces, si tú dices se puso a aplaudir, pues quiere decir que no sabes nada de nada. Entonces, tenías que estudiar el lenguaje, tenías que estudiar el timbre de voz, tenías que estudiar la indumentaria, qué pudieron desayunar, qué no pudieron desayunar, y sobre todo de qué pudieron haber hablado en octubre de 1927. Entonces, recrear un desayuno en el castillo de Chapultepec en 1917, entre estos dos personajes, requiere definitivamente un gran esfuerzo y un gran estudio. Y ya que tienes la información, ahora tienes que saber decirla, y decirla además con mucha pasión. Y claro, hay quien me critica porque en mis novelas, pues fundamentalmente siempre aparecen pasajes eróticos, pasajes amorosos, pero yo estoy convencido de que la vida es amor, y por eso pues hay personas que dicen que no, pues que es muy exagerada mi vocación sexual, y a mí me parece que es una parte muy importante de la vida. Muy arrebatada, dirían por ahí, ¿no? Pero bueno, si te parece, Francisco, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos contigo para seguir esta charla en corto tan maravillosa. Y ahorita regresando del corte te voy a preguntar ¿cuántas horas le dedicas al día a estudiar? Pero bueno, ahorita regresamos. Amigos, regresamos en un momento. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Francisco Martín Moreno, escritor, novelista, articulista y conferencista mexicano. Platicábamos antes del corte de la importancia de prepararse, no solamente escribir, hay que estudiar mucho. Y la pregunta, Francisco, que te queremos hacer es, ¿qué te cuesta más trabajo o qué es más difícil o qué es más fácil? ¿Estudiar o escribir para ti? Yo creo que yo te diría que la respuesta la partiría en tres partes. La primera, me encanta investigar. La investigación es uno de los grandes placeres porque, como sabes, yo no soy historiador, yo soy investigador. No tengo el título de historiador, sí tengo el título de abogado, eso sí tengo, pero soy investigador, entonces me encanta investigar. Después me encanta redactar y después me gusta promover, o sea, las tres fases me encantan. La investigación me fascina, la
la redacción me fascina y la promoción también me fascina. O sea, lo que te podría decir, Jorge, es que si algo me gusta de mi vida es precisamente mi carrera. Yo nací para decir y digo, claro que, bueno, pues como decía el gran filósofo mexicano, Cuco Sánchez, decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, entiendo que no le caigo bien a todos, ni es la pretensión, ¿no? Pero entonces investigar es una maravilla porque vas a archivos mexicanos, vas a archivos extranjeros, vas a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas privadas, investigo aquí también con mis propios libros y muchas veces he tenido la oportunidad de platicar con personajes de la historia, ¿no? O sea, obviamente sobrinos, nietos, bisnietos o tataranietos. Entonces, entre los archivos nacionales, los archivos extranjeros, las bibliotecas mexicanas, las extranjeras, mi biblioteca, internet y todo, hago la investigación, pues yo solo, fundamentalmente yo solo. A veces me ayudan, pero es muy raro que me ayuden. Fundamentalmente lo hago yo solo. ¿Y cuántas horas hay que dedicarle a la investigación, Francisco? Pues mira, pues por lo menos yo te diría 8 horas diarias. 8 horas diarias. Sí, sí, porque tú no puedes decir que Moctezuma Xocoyotzin nació en Milwaukee, ¿no? Porque, o en Manhattan, porque si sales con una cosa de esas, como una licencia literaria, pues la gente te pierde el respeto. Entonces, yo no puedo permitir que la gente me pierda el respeto, entonces tengo que respetar todo un hilo histórico, un hilo de investigación demostrable, pues por más que no le guste a muchos historiadores, a los que yo respeto. Yo te digo, yo no podría haber hecho mi carrera si no ha sido por el auxilio de los historiadores. Ellos son los que dan la pauta. Claro, hay unos que son proclericales, otros anticlericales, unos que son conservadores, otros que son liberales. Entonces, pues tienes que leerlos a todos, pues para poderte hacer de una verdadera opinión sólida y defendible. No te puedes quedar nada más con lo que dijo un historiador, sino tienes que ir a lo que dijeron diversos historiadores. Y entonces sí es mucho trabajo y sobre todo la investigación también implica la redacción de las fichas, porque no nada más es leer, sino yo, por ejemplo, leo un libro y lo voy subrayando, lo voy manchando con un plumón amarillo, y luego todos los libros que leí, expedientes que leí, los voy dejando a un lado, y después los voy vaciando ya directamente en mis fichas cronológicas. Por ejemplo, yo digo, a ver, Estados Unidos, digamos, 1920, bueno, Estados Unidos, Japón, Europa, México, y luego voy poniendo lo que sucedió en cada día, en cada mes o en cada año. Y cuando estoy escribiendo ya lanzado a la redacción, tengo claro lo que pasó día por día o mes por mes o año por año en la novela que yo quiera contar, ¿no? O sea, no solamente es investigar, sino hacer las fichas. Y luego cuando tienes las fichas, que no se te olvide lo que investigaste y que, bueno, que no pongas de más. Entonces, muchas veces llegas a un proceso de mutilación muy doloroso porque mucha de la investigación que lograste ya no queda, es como un chipote, y ese chipote, pues, si tú insistes en ponerlo, vas a echar a perder tu trabajo. Entonces, como decía un gran escritor gringo, decía, no se puede ser un buen escritor si no se tiene un buen detector de mierda al lado. Entonces, pues tú tienes que tener un detector de mierda para decir esto no va, porque si te empeñas, pues te puedes equivocar, ¿no? Entonces, pues todo eso cuenta. La investigación, la concentración de la información y luego el desechamiento o el aprovechamiento de la información. Y fíjate que nos consta, Francisco, que eres un estudioso de la historia, pero desde hace mucho tiempo. Y me quiero permitir preguntarte, ¿qué es lo que hoy más le preocupa a Francisco Martín Moreno? Caray, mira, lo que más me preocupa hoy en día, y no solamente a mí, sino yo creo que a muchísimos mexicanos, es la destrucción de la economía, la destrucción de la sociedad, la destrucción de las instituciones de este país. Todo el trabajo que hicimos los mexicanos, que hizo la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, de todo lo están destruyendo a patadas y
Y esto pues es muy doloroso y es muy desesperante y es muy asfixiante, Jorge. Para mí el ver cómo se destruye mi país después de los esfuerzos de muchas generaciones de mexicanos, pues me da muchísima desesperación. Y más desesperación me da que no se pueda controlar todavía el daño. El daño continúa en un mundo de embustes, de mentiras, de traiciones, de canalladas y bellaquerías, pues como yo no recuerdo haber visto en muchos años en la historia de este país. Yo nunca había visto a un presidente que le produjera tanto placer el daño y que tuviera tanto placer, vuelvo a lo mismo, tanto placer destruir y dividir y criticar, ¿no? Porque tú dijeras, es que nada más se va encima de los empresarios porque son los ricos, pues yo te diría, pues no, porque a los pobres les dice que son animalitos, que a los que se tiene que conseguir alimentos porque son tan tontos y torpes que no se pueden conseguir el alimento por ellos mismos. O sea, desprecia a los pobres de una manera verdaderamente terrible. Tan los desprecia que en muy poco tiempo ha creado millones y más millones de pobres. O sea, los quiere tanto, Jorge, tanto quiere a los pobres que los ha multiplicado por todo el país. Entonces, si tú dijeras, bueno, es que nada más odia a los empresarios, no, también odia a los pobres y además no solamente eso, sino divide al país entre pirurris, chairos, fifís, en lugar de que él llegara a promover la unión entre todos los mexicanos, ricos y pobres, ¿no? Conservadores y no conservadores, liberales y, bueno, entre todos que nos tomemos de la mano para construir un país. No, llega a dividirnos porque, claro, ya lo sabemos muy bien, divide y vencerás. Y llega a dividir, y ha dividido este país, y no solamente lo ha dividido, sino le ha arrancado las costras a México, costras históricas que apenas empezaban a cicatrizar, ahora llega a arrancarnos las costras y a crear un daño que este país no se merece. Obviamente, Francisco, hay gente que no está de acuerdo con esta visión y Claro. que dice, ¿sabes qué? Antes estábamos peor. Y otra gente que dice incluso, se estiró tanto la liga en México, se estiró tanto que se rompió y llegamos al momento que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que estas personas que están diciendo esto, lo primero que tendrían que hacer es informarse. A ver, el Coneval está diciendo en este momento que van a haber 12 millones de pobres nuevos. A ver si estábamos así igual. Antes claro que habían pobres y claro que había muchos pobres y claro que hubo mucha corrupción y claro que nunca se les rescató por más esfuerzos que se hicieron, inútiles también. Entonces yo estoy de acuerdo de que pues, la mitad de la población es 50 millones de pobres en este país es algo verdaderamente terrible. Son cifras de horror, cifras que hablan muy mal del PRI, hablan muy mal del PAN, hablan muy mal de todos nosotros que no hayamos podido crear pues instituciones para rescatar a tanta gente de la miseria. A ver, tú ves el caso de China. En China han rescatado a 300 millones de chinos de la pobreza en 20 años. Eso es darle la vuelta a un país. Pero aquí lo que se está haciendo para aquellos que digan que antes estuvo mejor o que no estaba tan mal, pues 12 millones de pobres nuevos es un atentado en contra de esas personas, pero también es una invitación terrible hacia la violencia, ¿no? Entonces, yo te diría, la esperanza es que López Obrador creara un fiscal autónomo. Pues no creó un fiscal autónomo, creó un amigo, pues un fiscal carnal que imparte la justicia también selectiva de acuerdo a los estados de ánimo del presidente. Pero si lo que más nos surgía en nuestro país era precisamente construir un Estado de Derecho, bueno, pues está muy claro que López Obrador no está construyendo un Estado de Derecho. No solamente eso, está destruyendo nuestra democracia. A ver, estas instituciones que se crearon, ya no digas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde pone a una mujer que ni siquiera sabe escribir su nombre sin cometer faltas de ortografía. ¿Quién es la señora Piedra para ser ombudswoman, digamos, en nuestro país? Es una verdadera barbaridad. También acaba con el Instituto de Emprendedores, acaba con la Comisión Regional de Energía, acaba con todas las instituciones y ahora quiere acabar obviamente con el INE también. Entonces estos que dicen, no es que antes estuvo mejor,
pues ¿cómo va a estar mejor si estamos viendo que él prometió un crecimiento del 4% en materia económica y decrecimos menos 0.1? O sea, no solamente no crecimos, sino decrecimos como pocas veces en la historia. Siempre en la historia nos habíamos ido en paralelo, digamos, con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Y ahora pues estamos viendo que Estados Unidos subió y México se desplomó. Entonces, ¿de dónde vamos a ir mejor si hay más pobres que nunca? Si la corrupción está peor que nunca. A ver, dijo el presidente, voy a encarcelar a la mafia del poder. Pues quiero verlo. Dice, es que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México lo cancelé precisamente porque había corrupción. Ah, pues canceló el aeropuerto, pero yo todavía no veo que hayan perseguido a ninguno de los corruptos. Y no solamente eso, sino los que estaban construyendo el aeropuerto de Texcoco son los mismos que están construyendo ahora el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, todos son mentiras. Es decir, cuando se cancela ProMéxico, que era este instituto para promover la inversión extranjera en México, pues es darnos un tiro en el paladar. Cuando se acaba el Consejo de Promoción Turística, que durante el gobierno de Peña captó 190,000 millones de dólares, porque claro, ibas a Londres y ahí veías en Londres los anuncios en el periférico, en las estaciones del metro y en los camiones y de todo lo que tú quieras, Visit México, Visit Cancún, Visit whatever, lo que tú quieras, ¿no? Pero se acabó también el Consejo de Promoción Turística, se acabó, por ejemplo, todo lo que era la plataforma de extracción petrolera que le iba a significar a México 200,000 millones de dólares, que era una barbaridad. Nos gastamos 100,000 millones de pesos en indemnizar a los tenedores de bonos en el aeropuerto de Texcoco. O sea, todo ha sido un proceso para empobrecer a este país en términos absolutos. No hay un solo renglón que no esté destinado al empobrecimiento de México. A ver, todos los países dijeron, todos los gobiernos de diferentes países dijeron, vamos a apoyar a la iniciativa privada para que no se pierdan los empleos. Y sale López Obrador diciendo que no, que el problema es el FOBAPROA. Y esto no tiene que ver nada con el FOBAPROA. Son mentiras otra vez, son embustes. Tenía que haber apoyado a las empresas para que las empresas pudieran sobrevivir. De eso se trataba. Y al sobrevivir las empresas, bueno, sobreviven los empleos. Ahora vimos nada más que en el mes de abril se perdieron 750,000 empleos, más los que se van a perder en este mes de mayo. Entonces, claro que él dice, es la pandemia. Mentiras que es la pandemia. Otra vez mentira. ¿Por qué? Porque ya desde el año pasado, que no crecimos económicamente, sino que decrecimos económicamente, pues obviamente se cayó el empleo. Obviamente se va a caer la recaudación, por más que ahora haya aumentado como consecuencia del miedo que tienen los contribuyentes. Se ve que le entiendes muy bien, Francisco. A lo mejor sí tenías que ser secretario de Hacienda, pero bueno, permítenos ir a un corte y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Regresamos en un momento, amigos. Claro, sí. Amigas, amigos, estamos de regreso. Estamos platicando con Francisco Martín Moreno, escritor, novelista, articulista y conferencista mexicano. Platicábamos con él y de manera contundente nos planteó un panorama, pero con números, con datos. Y ahorita en el corte nos comentó algo que es fundamental. Los hechos son tercos. Y sí, vaya que lo son, Francisco. Sí, bueno, porque pues a mí lo que me importa, Jorge, es hablar con hechos, no con opiniones, sino con datos, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que en un país como México se cancelen los refugios para mujeres golpeadas cuando estás viendo que hay 11 mujeres asesinadas al día y cancelan los refugios para mujeres golpeadas? Se están reconstruyendo, pero bueno, ¿cómo puedes tomar una decisión de esas? ¿Cómo puedes decir que se acaben las estancias infantiles donde las mamás iban a dejar a sus pequeñitos para dedicarse a trabajar? Se acaban las estancias infantiles, que había 9,000 estancias infantiles, y abandonan a 400,000 pequeñitos que ya no podrán ir a las estancias infantiles, y ahí se les preparaba. A ver, esto en un gobierno de izquierda que tiene que estar dedicado a generar el bienestar social, es otra vez un atentado. Pero como esto pues está lleno de
de evidencias. Y por ello es que hay que decirlas para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Porque lo peor que nos puede pasar es llegar al 2021 con la gente con un nivel escasísimo de información. Porque si llegamos al 2021 con una escasísima información, pues corremos el peligro de que las tribus de Morena sigan en el poder, estafando y delinquiendo con todo el patrimonio público, como estamos viendo que está sucediendo en este momento. Lo cual no es nuevo, porque en el PRI pasó lo mismo. Solamente que llegó al poder López Obrador porque prometió acabar con la corrupción y dijo, hay 500,000 millones de pesos de corrupción y yo voy a acabar con esos 500,000 millones de pesos de corrupción. ¿Y dónde están los 500,000 millones de pesos de corrupción? A ver si tú me dijeras, pues es que se ahorró por aquí, se ahorró por allá, en corrupción, no en sueldos de los funcionarios, no en sueldo de los burócratas, sino realmente se encontraron los focos de la corrupción y se acabó la corrupción. Mentiras, Jorge, mentiras y más mentiras. Los 500,000 millones de pesos que fueron muy buenos para una campaña, a la hora de la hora cuando le preguntan, ¿y dónde están los 500,000 millones? Pues no se ven, porque bueno, si se hubieran encontrado los 500,000 millones, se hubieran llenado las cárceles con aquellos que cometieron los delitos para que existieran 500,000 millones de pesos de corrupción. Pero en fin, mira, la cadena de embustes es gigantesca y no quisiera cansar a tu audiencia No, con estos datos. es muy interesante y muy respetable lo que comentas, Francisco. Tú mencionas en tus libros que el político, y lo pongo entre comillas, el buen político es el que crea problemas, digo, eso dicen los personajes de tus libros, y no el que los resuelve, ¿sí? Y en ese sentido, ahorita pareciera que hay como una moda a nivel mundial, no solo en México, de crear problemas y en vez de resolverlos. En ese sentido, ¿cómo ves tú el futuro de la democracia en México y en el mundo? Mira, es una gran pregunta nuevamente, Jorge. El hecho real es que cuando la gente en el 2018, cuando el electorado en el 2018 decide quitar al PRI, bueno, en un pacto además vergonzoso, que se llamó el Pacto de la Impunidad entre el presidente Peña Nieto y López Obrador, donde le pavimentaron el camino a la presidencia de la República a López Obrador, siempre y cuando él no metiera a la cárcel a los jerarcas del PRI. Pues por eso pues no está pasando nada con la mafia del poder. Dijo, encarcelaré a la mafia del poder. ¿Dónde está encarcelada la mafia del poder? La señora Robles, por favor, digo, eso es para taparle el ojo al macho. La corrupción no solamente estaba por ahí, es importante subrayarlo. Pero entonces lo que te quiero decir es que la democracia en México está amenazada porque el electorado en su coraje votó por López Obrador. Pues lo cual me parecería que estaba bien, porque bueno, pues había que darle la oportunidad después de 18 años y bueno, pues ¿por qué no darle la alternativa? ¿Dónde se equivocó el electorado? Que en su coraje y en su furia, Jorge, justificada por tanto hurto del PRI, porque pues hay que decir las cosas como son, bueno, votaron y le dieron el control del Congreso de la Unión. Y si tú dijeras, ahí se acabó el daño, no se acabó el daño ahí, porque además también le dieron 19 congresos estatales. O sea, le dieron el control del Poder Ejecutivo y prácticamente el control del Poder Legislativo. Y ahora el Poder Judicial, pues vemos que sí, que afortunadamente el Poder Judicial resolvió que el gobierno de Bonilla tendría que ser de 2 años y no de 5, pero dentro de un acuerdo. Si tú ves la cantidad de demandas de amparo que están pendientes y que no se resuelven, y una justicia que no es expedita, ya no fue justicia, entonces de alguna manera también está manipulando a la Suprema Corte de Justicia, porque no resuelve los asuntos de fondo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos hablando de la concentración del poder en una sola persona y estamos volviendo al país de un solo hombre que gobierna en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Y como además ya no es suficiente esto, ahora se encarga de desmantelar todos los organismos autónomos que se crearon en los últimos años para construir una verdadera democracia. Entonces, claro que el INE ahorita quieren poner a 4 consejeros que son proclives a López Obrador para que en las elecciones del año que entra, en el 2021, se repita lo que decía Porfirio Díaz. Porfirio Díaz siempre decía, quien cuenta los votos gana las elecciones. Entonces, claro,
si quien va a contar los votos van a ser los grupos de Morena, pues evidentemente que en el 2021 nos estamos orientando a un fraude electoral al estilo del PRI. Si queda muy claro que López Obrador tiene toda la escuela del PRI y por eso la sigue al pie de la letra como su alumno más distinguido. Pero la democracia en México, con lo que te digo, si este hombre ya controla prácticamente los 3 poderes de la Unión y además desmantela los organismos autónomos, pues entonces, ¿cuál democracia? ¿Quién va a creer en la democracia en México? Pero además ya vimos que amenaza a los gobernadores con someterse a sus dictados o los voy a meter al bote, dijo en un telegrama enviado a varios gobernadores rebeldes. Entonces, claro, pues entonces, ¿cómo es posible que un presidente de la República que viene a construir un Estado de Derecho amenace a los gobernadores con encarcelarlos si no se someten a los dictados del centro? A ver, ¿cuál democracia? Está desmantelándolo todo. Digo, en realidad, este país se dirige ya hoy en día sin instituciones de acuerdo a los estados de ánimo de López Obrador. Se hace lo que se le da la gana a López Obrador sin contrapesos políticos, por más que están naciendo los contrapesos políticos, porque también ahí están los contrapesos políticos, pero no lo suficientes para contenerlo, no al menos en este momento. Francisco, con todo este escenario que comentas y con todas estas cuestiones muy importantes, vino algo a mover todas las cosas y nos movió a todos, que fue la pandemia. Entonces, ¿cómo esta pandemia nos viene a cambiar o viene a jugar con todo esto que comentas? No, bueno, juega de manera definitiva, por eso dice el presidente en una declaración verdaderamente salvaje que la pandemia le cayó como anillo al dedo, ¿no? Claro, ¿por qué le cayó como anillo al dedo? Porque ya desde el año pasado vimos, como yo te decía, que en lugar de crecer al 4% o al 5%, se bajó para crecer a menos 1%, o sea, es de escándalo porque por cada punto porcentual que se pierde del PIB, entonces se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, y entonces pues, le vino como anillo al dedo, porque él ahora dice, no, si todo esto pasó por la pandemia, los empleos se perdieron por la pandemia, el decremento económico se perdió por la pandemia, la fuga de capitales se dio precisamente por la pandemia, el riesgo de que seremos descalificados por las calificadoras de riesgos internacionales también es por la pandemia, todo es por la pandemia. Y entonces, el punto de vista de los críticos del sistema, pues todos mis colegas que están en los medios, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, pues ¿cuánta gente quieres que lo vea del total de personas que votaron por López Obrador? Es decir, no están informados. El presidente tiene también el control mediático de la nación. ¿Por qué? Porque comienza con las mañaneras y bueno, él es el que dicta la agenda política desde las mañaneras porque distrae a toda la opinión pública y a todos los medios de difusión de lo que está ocurriendo. Pero además tiene los bots, tiene no sé cuántos robots instalados por todo el país y tiene además estos personajes encubiertos que cuando tú dices algo en contra del presidente, los insultos son verdaderamente de horror. Entonces él tiene el control mediático y claro, las respuestas pues no llegan a las masas. Por otro lado, el presidente puede apretar un botón y comunicarse con Twitter con 6,5 millones de personas. Al apretar un botón, Jorge, entonces, ¿dónde está el contrapeso de todo esto? El contrapeso tendría que ser muy sencillo. El contrapeso es que si el SAT dice que hay 22 millones de personas inscritas en el SAT como empleados, pues cada empresa tendría que tener un WhatsApp para informarle a sus empleados lo que está ocurriendo. No te estoy diciendo que se manipule la información, simple y sencillamente que se publiquen en este WhatsApp las portadas del Reforma, de La Jornada, del Universal, de Milenio, de todos los periódicos, para que la gente se informe. Pero la gente no está informada, la gente no ve, difícilmente cuando escuchan, te hablo de los niveles más bajos, que también votan, absolutamente votan, bueno, de la población, pues oyen la radio, pero oyen la música, la televisión, no ven los noticieros, ven probablemente las novelas, y entonces, ¿de dónde se informan estas personas? Que tampoco leen los periódicos, entonces se informan de lo que dicen las redes, y lo que dicen las redes en buena parte es lo que dice el presidente a través de los bots o a través de estas personas que te digo. Entonces tiene control mediático precisamente para llegar al 2021
y ganar las elecciones para que siga con el control de la Cámara de Diputados y ganar también en el 22 la revocación del mandato. Fíjate, Francisco, esto que comentas es una cuestión que se tiene que analizar y reflexionar con mucho cuidado. Y vamos, si nos lo permites, a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando de estos temas tan importantes y tan interesantes. Amigos, regresamos en un momento. Claro que sí. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Francisco Martín Moreno, gran escritor, novelista, articulista y conferencista mexicano. Y antes de seguir platicando con él, tenemos una sorpresa. A las 10 primeras personas que nos respondan vía WhatsApp al 686-2106, ¿cuál es el mejor libro que han leído de Francisco Martín Moreno y por qué? Les vamos a regalar, por recomendación del autor, su más reciente libro, que es Ladrón de Esperanzas. Tenemos 10 libros para compartir con ustedes. A las 10 primeras personas que nos compartan por WhatsApp cuál es el mejor libro que han leído de Francisco Martín Moreno y por qué. Francisco, es impresionante cómo el tiempo se pasa rapidísimo y ahorita que comentábamos todo esto de la pandemia, hay gente que también dice, ¿sabes qué? Sí, la pandemia cayó como anillo al dedo, pero al mismo tiempo está poniendo al descubierto y al desnudo las grandes deficiencias que tiene el gobierno, no solamente en México, sino en todos los países. Los sistemas de salud no han podido, etcétera. La economía, se espera que venga una pandemia o un golpe mayor económicamente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, que el presidente, entiendo lo que estás diciendo, entiendo que hay muchas insuficiencias en el resto del mundo también, pero en el año 2019 el presidente de la República dio unos recortes brutales a la sanidad, es decir, a la salud de los mexicanos, ¿no? No perdamos de vista cómo recortó el presupuesto de salud, no perdamos de vista cómo ahora, pues lo puedes ver en las páginas de los periódicos, los médicos mexicanos están en paro de alguna manera técnico porque no tienen ni siquiera tapabocas, no tienen los equipos necesarios para protegerse ellos mismos. Ya van 120 médicos muertos por falta de protección sanitaria elemental. Le quitó una gran cantidad de recursos al sector público sanitario. Entonces creo que esto no hay que perderlo de vista. Si bien es cierto que es un problema global, no es menos cierto que el presidente le quitó el presupuesto a la Secretaría de Salud. ¿Cómo es posible que esto suceda, no? Y esto del INSABI, claro que también fue otra auténtica locura, como lo ha dicho el secretario Narro, el secretario de Salud Narro, como lo dijo el secretario de Salud Frank, como lo dijo el exsecretario de Salud Chertorivsky. O sea, no lo estoy diciendo yo. Todo el mundo está diciendo que el INSABI es una verdadera locura, no tiene ni pies ni cabeza y ha hecho mucho daño al sector salud. Y claro, pues con estas decisiones de recortar el presupuesto y crear un nuevo instituto, precisamente porque lo anterior ya no sirve, pues en este tránsito suicida nos agarró la pandemia. Y claro, ahora tenemos el doble de infectados que en promedio que el país. En el mundo el promedio es el 6.1 y nosotros tenemos prácticamente el 11. Es una barbaridad. Y además están otra vez mintiendo porque tampoco sabemos el número de muertos, tampoco sabemos el número de contagiados. Tienen una expresión de que hay sospechosos de haber contraído el coronavirus. ¿Cómo sospechosos? Por ejemplo, Corea del Sur ya hizo cerca de 400,000 pruebas para saber si tienes o no tienes. Si hubiéramos hecho eso, los sospechosos no existirían porque pues, simple y sencillamente les hacen la prueba y lo tienen o no lo tienen. No habría sospechosos. Es otro embuste del señor López-Gatell. Entonces, claro que esto nos ha venido a hacer mucho daño, más daño todavía porque el presidente decidió no apoyar a las empresas. Es decir, que imagínate una empresa que con dificultad puede pagar sus impuestos, precisamente porque no vende, porque a qué horas va a vender si nadie compra, y además llegan los operadores de la CFE y le cortan la luz. Entonces, en lugar de que CFE dijera, pues te voy a dar un plazo de 6 meses para pagar la luz, porque en este momento pues no vendes nada. Imagínate que eres hotelero o eres restaurantero, pues no vendes un plato de lentejas y tampoco rentas una cama. Bueno, lo menos que estás esperando es que el gobierno te diga, oye,
no me saques las tripas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que muchos empresarios, en lugar de pagar los impuestos, se la están jugando, porque se la están jugando, para mantener la fuente de riqueza a las empresas, y entonces va a llegar un momento en que el gobierno federal, entre lo que los gobernadores tampoco quieren pagar y las empresas se niegan a hacerlo, pues vamos a llegar a la bancarrota del gobierno federal si nadie va a pagar los impuestos porque no los tienen o porque se resisten a pagarlos los gobernadores para que se destinen a los ninis, a las madres solteras, a los discapacitados y a Dos Bocas y al Tren Maya y a todos estos desperdicios financieros que son suicidas. Entonces, sí, la crisis económica y financiera puede tener un destino verdaderamente tremendo, Jorge. Gracias, Francisco, por compartir. Has dicho también, ¿cómo explicas tú la frase de que cada día que no me gano un enemigo es un día perdido? ¿Cómo está esa frase aquí en corto, Francisco? Claro que sí. Bueno, mira, lo que pasa es que pues yo digo muchas cosas que sé que no son del agrado de muchas personas, ¿no? Y los insultos que recibo todos los días son verdaderamente de horror. Pero pues no por eso voy a callarme. Yo no voy a callarme, ¿no? Entonces, sí, ahora mismo tú lo verás en los tweets y en los correos que recibas, pues verás la cantidad de insultos que voy a recibir desde mi origen materno hasta lo que tú quieras. Entonces, por eso digo, si yo no me gano un enemigo porque estoy diciendo lo que yo siento, puedo estar equivocado, claro está, pues sabio no soy, pero si no me gano un enemigo es porque pues me estoy traicionando y estoy cumpliendo una consigna de alguien. Yo no sé, porque me lo he preguntado mucho, ¿quién fue el miserable, Jorge, que fue a decir que yo era incorruptible? Porque gracias a que se corrió la voz de que yo era incorruptible, nadie se ha acercado a sobornarme, ¿no? Entonces, es una tragedia, ¿no? Entonces me encantaría que alguien se acercara a sobornarme. Ya sé lo que le voy a decir, pero bueno, te lo digo con sentido del humor porque pues nadie se ha acercado jamás a sobornarme. Yo creo que como que ya saben cómo voy a reaccionar. Pero junto con eso te digo, pues tengo que decir todo aquello en lo que yo creo. Y al decir todo aquello en lo que yo creo, por supuesto que me voy a ganar muchos enemigos. Y me los he ganado a pulso. Y me los seguiré ganando. Esa es mi vocación, ganarme enemigos. Pero fíjate, también al mismo tiempo, Francisco, el decir lo que uno piensa es lo que finalmente nos construye y nos hace mejores. Somos mejores por la opinión o por el estudio de grandes personas que han tenido el arrojo y los pantalones para, con datos, como tú bien dices, ir diciendo lo que se piensa. Finalmente se va construyendo la vida y somos mejores y crecemos más por esa diversidad de opinión y de pensamiento, esa pluralidad de pensamiento. Pero me parece muy bien, es que la pluralidad de pensamiento es lo que enriquece a una sociedad. El otro día, ¿te acuerdas cómo la señora Merkel, la canciller alemana, dijo que a ella le encantaba la oposición, que le encantaba la crítica, porque había aprendido mucho de los críticos, que lo peor que le podría pasar a Alemania es que se acabaran los críticos, porque muchos estaban equivocados, muchos eran de mala fe, muchos eran ignorantes, pero la mayoría había mucho que aprender de los críticos. Yo he aprendido mucho de mis críticos, cuando me hablan y se dirigen a mí con respeto, no con insultos, ¿no? Pero yo por eso estoy de acuerdo con ella. Digo, tienes que crear un ambiente democrático en donde la crítica te ayude para entender en qué te equivocaste, pues porque no somos infalibles, ¿no? Es correcto. Francisco, ¿qué nos está faltando preguntarle a Francisco Martín Moreno? Ya nos quedan escasos 2 minutos de programa, se pasa rapidísimo, pero ¿qué nos está faltando preguntarle a Francisco Martín Moreno? Pues déjame darte una primicia que no se le he dicho a nadie, pero la semana que entra sale una continuación de Ladrón de Esperanzas que se llama Cuando México perdió la esperanza. Es una noveleta de 80 páginas nada más, no es una novela grande, te digo, ni siquiera tiene 100 páginas, en donde cuento pues la realidad, según mi punto de vista, de lo que está ocurriendo en este momento. Y entonces no se puede imprimir porque están cerradas las imprentas, no se puede vender en las librerías porque están cerradas las librerías, pero entonces lo que vamos a hacer es publicarla nada más por internet. Y en internet la podrán bajar en todas las plataformas que existen, desde Gandhi, Sanborns, Amazon, pues todas las que tú quieras, ¿no? Claro, y en el minuto que nos queda, Francisco,
¿Realmente México ya perdió la esperanza? En este gobierno sí. En este gobierno, la cuarta transformación está absolutamente muerta. No hay manera de recuperar ya los empleos perdidos, no hay manera de recuperar la confianza en el país. En Estados Unidos y en las comunidades financieras repelen y odian a López Obrador, no le tienen confianza, no le creen, y entonces para mí se acabó. Es decir, ¿con qué vas a construir 2 millones de empleos? Si cada empleo te puede costar a lo mejor 500,000 pesos, bueno, pues ¿cuánto dinero necesitas para reconstruir los empleos? ¿Cuánto tiempo necesitas para recuperar la confianza que se necesita? Pero bueno, Chávez lo decía muy bien, lo que importa es que en Venezuela haya una legión gigantesca de pobres, y esos pobres son los que tienen que tener esperanza para que voten por nosotros. Si los ricos se van, que los ricos son los que protestan, pues que se lleven su dinero y que se larguen. Y ya ves que cuando se largan, mira cómo está Cuba ahora. Cuba, por ejemplo, pues está llena de pobres, y mientras le des a la gente un plato de moros y cristianos, pues se quedan ya tranquilos. Lo mismo está pasando en Venezuela. Y por eso te cuento rápidamente, el año pasado, antepasado, fui a dar una plática a Miami, y uno de los representantes de la comunidad financiera me dijo que le estaban apostando a la quiebra del gobierno de López Obrador. Y digo, pero ¿y por qué, oiga? Ah, bueno, pues porque mientras más rápido quiebre México, más capitales van a llegar a Miami. Dice, ¿con qué cree usted que hicimos estas torres, estos edificios, estos rascacielos, estos freeways, estos highways, este puerto, este aeropuerto? Pues lo hicimos con el dinero de los cubanos que llegaron a Miami, venezolanos, argentinos, mexicanos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. Pues con ese dinero lo hicimos. Mientras más tiranos haya en América Latina, mejor para Miami. Por eso le estamos apostando en que en cada país de América Latina haya un personaje como López Obrador. Pues ya te podrás imaginar. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por compartir en corto con nosotros. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Y quédense en contacto nocturno. Quedémonos en contacto nocturno con Francisco Javier García Villanueva. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Francisco. Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. ¿Qué tal? Soy Jorge Aguilar. Comparte con nosotros este espacio, tu espacio, lunes 7 de la tarde por Canal 66. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera